Hola compañeros, antes de comenzar con ese tema, quiero asegurarme de que me estén escuchando bien, ya que no cuento con micrófono para grabar. Entonces les sugiero que le suban volumen o que se pongan los audífonos para que haya valido la pena hacer este video. En el capítulo anterior hablábamos acerca del desarrollo del humanismo, que se centraba en dar respuesta a todo por medio de la razón, ya no de manera teocentrista, es decir, que al cristianismo se le hizo una pequeña pausa. Ellos pretendían descubrir al hombre tomando como maestros, como siempre, a los clásicos griegos. A esta época la historia la ha llamado Renacimiento. Quiero comenzar este tema hablando acerca del contexto histórico de este momento para ubicarnos en esta parte de la historia. Podríamos irnos con la finta de que la iglesia en este momento perdía credibilidad frente al humanismo, pero no fue así. O sea, la iglesia tiene un chingo de callo. La iglesia también tuvo cambios y tuvo que adaptarse. Por supuesto, fue afectada por el pensamiento humanista de aquella época, por ejemplo, el de Martín Lutero, por lo cual tuvieron que tomar medidas frente a este racionalismo. Es por eso que la iglesia realiza el famoso concilio llamado Concilio de Trento, donde se trataron cuestiones musicales, decretos doctrinales con respecto a los dogmas, la disciplina, el papado y las órdenes religiosas, que sin querer queriendo, la música tuvo cambios importantes gracias a las corrientes humanistas, tendencias de pensamiento que convenció también a algunos clérigos de la Santa Iglesia Católica. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped. Hablando ya únicamente de música, los problemas musicales de ese entonces radicaban en encontrar un sistema musical sencillo y por supuesto racional. Como vemos, estaba de moda ser racional, con el fin de adaptar las palabras a la música. Este problema se manifestó en dos contextos, el del clima cultural humanista y por supuesto la iglesia contrarreformista, a consecuencia de que la polifonía era tan excesiva que el texto se veía opacado hasta el punto de hacerlo ininteligible, es decir, no se entendía ni papa. Y por esta razón, la música había llegado a ser prohibida por el soberano pontífice. Es importante hablar de esto ya que Palestrina juega un papel importante que el texto no menciona, pero que es importante decirlo. Debido a este problema, la Santa Iglesia encarga a Palestrina una composición como modelo, una misa que fuese seria y eclesiástica, que no tuviese mezcla de nada profano, ni en sus melodías, ni en su medida, y sobre todo que el texto pudiera entenderse. Palestrina logra con éxito componer obras polifónicas donde el texto se entendiera y de esta manera se salva la polifonía de ser erradicada de la Iglesia Católica. Y es por eso que este señor es importante en el paso de la historia. A continuación pondré dos videos. En el primero podremos apreciar una composición polifónica de Dufay del año 1400. Esta pieza es más ornamentada y excesiva en sus melodías, a diferencia del siguiente video compuesto por Palestrina con un estilo más claro, usando solamente la polifonía necesaria. Televisa presenta. Que pase la siguiente pareja, por favor.
Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor? Oye, esta doctora está bien japnosa. ¿Qué dijo? Que usted le recuerda a una mujer que es muy famosa y que también está bien sabrosa. Entonces, comenzó a descubrirse que la música como instrumento es capaz de mover los efectos. Componer música teniendo en cuenta de que la armonía y la palabra tuvieran el mismo propósito, es decir, que no conviene una materia de carácter alegre se una a una triste con numerosos graves. Acompañar con la armonía cada palabra donde éste exprese alegría, espiritualidad, suspiro, enojo, desolación, etc. La armonía debería expresar también un contenido similar a la palabra. Se encargó de lograr esta afinidad de texto y armonía fue Sarlino, quien esboza una especie de vocabulario musical desde un punto de vista didáctico. Por lo tanto, el lenguaje verbal se convierte en el modelo al cual deba adaptarse y someterse el lenguaje musical. Todo esto ha surgido a raíz de la crisis del mundo musical polifónico que hemos estado hablando. Bueno, para aquellos que estén interesados o pretenden dar un acompañamiento adecuado a cualquier texto y expresar, por ejemplo, pesadumbre y dolor, podemos consultar la página 148 y 149 del libro, donde Sarlino nos propone movimientos, usos de semitonos, intervalos de sectas, para darle ese efecto. ¿Por qué hablar sobre la camerata de los Bardi? Bueno, pues porque ellos seguían precisamente este ideal del que les he venido hablando, así como Vincenzo Galilei en su famoso diálogo sobre la música antigua y moderna del año 1581, donde trazó los principios fundamentales por los que se regiría el nuevo estilo musical, esbozado e iniciado por Sarlino y perfeccionado poco a poco hasta finales del siglo XVIII, en función de la teoría de los efectos. Galilei, junto al humanismo, nos hacen retornar al ideal de la música griega, tal vez una forma revolucionaria de concebir el uso que se hará del lenguaje musical. La polémica entre la monodia y el contrapunto se da una nueva estética musical, que es la del Renacimiento, la cual define un racionalismo medieval y favorece una nueva teoría musical. Dos factores generan una progresiva racionalización del lenguaje musical: la mentalidad renacentista y el fomento de la ciencia moderna. La sencillez y la claridad de la nueva armonía tonal encuentra la relación existente entre música y palabra. El fin de esta nueva música es mover los afectos. Over in Kalani, so many years ago, ¡Qué hermosa voz! ¿De quién será? me mother sang this song to me in tones so soft and ¡Barney! just a little Irish ditty. Barney, ¿quieres cantar en nuestro grupo? Claro, ¿por qué no? ¿Dónde estará mi mondadiente? Un teórico de la música, literato y músico, que da pie a la polémica que surge entre el hedonismo y el irracionalismo.
La polémica creció entre teóricos de la música y los músicos, que hasta ese momento ejercían su oficio sin ninguna molestia. Con Galilei se acaba esa separación y entran en contacto bruscamente, ya que Galilei se mantiene en controversia con otros músicos sobre la forma de hacer y concebir la música. Esto genera que nazca una nueva concepción racional de la música, técnicas e históricas por una filosofía de cuño naturalista. Se ve al intervalo como un elemento privilegiado desde el punto de vista expresivo, ethos que imita o que expresa ciertos sentimientos. Galilei nos dice que la quinta al ascender sea triste y al descender sea alegre. Cada grupo de palabras expresa un sentimiento que corresponde a un intervalo melódico. Yuxtaponer diferentes melodías y la unión de las palabras crean un fenómeno irracional. La polifonía se repite constantemente entre teóricos y músicos, como es el caso de la parodia Contrapunto bestial de la mente de Banchieri, e incluso dentro de la Iglesia Católica. ¿Y cuáles son sus exigencias? Que sea clara e equilibrada entre el lenguaje musical y verbal. Se usa constantemente el término de expresión de los afectos. Hay una batalla contra el hedonismo que no sea solo sensitivo, sino que exprese e imite los afectos, y la polémica de la polifonía y su enredo de voces, con la sencillez y la claridad musical que conlleva la melodía única. La polémica de Galilei, que se declara a favor de una eficaz expresión de los afectos, no es muy diferente a la eclesiástica, que está en defensa del texto litúrgico, en la incomprensión de este y en contra de la polifonía. Posturas que no son muy diferentes, se deriva un éxito que apela a la pureza y a la austera sencillez del teatro griego, que da paso a la suntuosa música litúrgica de la Contrarreforma, la cantata sacra y el oratorio. La división que existía entre la teoría y la praxis se transforma radicalmente. La historia del melodrama y de la música eclesiástica va del siglo XVII en adelante. La historia de la fractura que se produce entre una concepción de la música como medio que permite la acumulación del fin al margen de la misma música y la tendencia de los músicos a liberarse de todo obstáculo. La música sufrió una metamorfosis a lo largo de un siglo en su concepción y en el modo de producirla. El moralismo y el racionalismo son elementos que se arraigan en el melodrama barroco, también como las exigencias de la Iglesia Católica. Hay ideas análogas a las de Galilei, como es Caccini o Monteverde, y en la literatura con El cortesano de Baltasar. En esta obra literaria plasma lo que serían las ideas de la camerata de Barth. Lo traza de forma literaria y no musical, lo que vendríamos a ver en el futuro, lo que sería el recitar cantando, descrito por él como de carácter noble y sencillo, que conviene más que las sombrías intrigas polifónicas. En el Renacimiento tardío, la nueva estética de la música, la de la monodía acompañada y la de la expresión de los afectos, era cada vez más aceptada por los músicos de la época. Sin embargo, había aún voces en contra, y uno de los principales representantes de ellas era el músico, teórico y escritor Giovanni Maria Artusi. Artusi escribió un tratado de música llamado Las imperfecciones de la música moderna en 1600. Posteriormente, en 1603, escribió una segunda parte del mismo. En su primera parte, Artusi defiende la polifonía en contra de lo que él llama las deformaciones de la música, cuyos principales compositores eran Caccini, Galilei y Monteverde. Artusi va en contra de dicha música, pues él considera que violan las reglas inherentes a la música. También siente una absoluta aversión en contra de la nueva tendencia musical, la cual consistía en la expresión de los afectos, pues considera que tal motivo le da valor subjetivo a la música y provoca que se confíe en la sensibilidad de cada cual. Esto llevó a Artusi a defender la polifonía, los contrapuntos dobles, las fugas por imitación y cualquier composición cuidadosa, como veremos en el siguiente ejemplo.
Pero ¿por qué defendía estas formas de hacer música? Hay dos principales razones. La primera es porque todas esas composiciones se pueden explicar, pues están realizadas bajo reglas cuidadosas y objetivas. La segunda es precisamente porque el uso de esas reglas le daban a la música la belleza y la razón, contrariamente a lo que hacían los músicos de aquella época. El principal representante de aquellos músicos modernos fue Claudio Monteverdi, con el cual se creó una batalla en la que cada quien defendería su postura y su práctica. Artusi, en su primer tratado, escribe lo que para algunos es una crítica hacia todos los músicos innovadores y para otro es una crítica hacia el músico Claudio Monteverdi y específicamente a su madrigal Cruda Amarelli, ya que decía que en él violaba algunas reglas estrictas del contrapunto. Estos pasajes son contrarios a aquello que es bueno y adecuado en la institución de la armonía. Resultan estridentes al oído y antes lo ofenden que lo deleitan, y traen confusión e imperfección de no pocas consecuencias a las buenas reglas legadas por quienes establecieron el orden y los límites de la ciencia. No niego que el descubrimiento de cosas nuevas sea no solo bueno, sino necesario, pero primero decidme, ¿por qué desean emplear estas disonancias como las emplean, si el propósito puede alcanzarse observando los preceptos y buenas reglas legadas por los teóricos y seguidas por todos los expertos? ¿Qué razón hay para ir más allá de los límites en busca de nuevas extravagancias? Como respuesta a ello, Monteverdi puso Cruda Amarelli en primer lugar de su quinto libro de madrigales, el cual publicó en 1605. En dicho libro escribió un prefacio, el cual decía lo siguiente: No te sorprenda que yo dé a la imprenta estos madrigales, sin antes responder a las objeciones hechas por Artusi, contra algunos fragmentos minúsculos de los mismos. Estando al servicio de su serena Alteza de Mantua, no dispongo del tiempo que ella requería. No obstante, he escrito una respuesta para hacer saber que no hago las cosas por casualidad y, tan pronto como la tenga reescrita, verá a la luz bajo el título Segunda Práctica, o la perfección de la música moderna. Algunos se asombrarán por ello, pues no creen que exista otra práctica que la enseñada por Sarlino. Pero con respecto a las consonancias y disonancias, dejaos convencer de que existe un modo distinto de considerarlas, al que está determinado. Modo que defiende la manera moderna de composición con el consentimiento de la razón y los sentidos. Quería decir ambas cosas, de manera que otros no se apropien de la expresión segunda práctica, y con el fin de que los hombres de intelecto puedan, entre tanto, considerar pensamientos distintos con respecto a la armonía. Y tened fe en que el compositor moderno construye sobre los fundamentos de la verdad. Vivid felizmente. Bueno, ahora que sabemos un poco la historia, escucharemos el madrigal que puso en conflicto a Artusi y Monteverdi. Posteriormente explicaré brevemente las causas por las cuales Artusi estaba en contra y las justificaciones de Monteverdi para hacer lo que hizo. Bien, ahora en los primeros 13 compases encontraremos las razones por las que Artusi criticaba la música moderna. Hay varias reglas del contrapunto que se rompen en este madrigal, entre ellas las que prohibían que las notas de paso ocuparan las partes acentuadas del compás, como lo vemos en el compás 2 con el do y la del canto y alto respectivamente. Este mismo problema pasa en el compás 6 con el canto, alto y quinto, en el cual se vuelven a poner notas de paso en el tiempo semifuerte del compás. Otra regla es que las disonancias deben entrar y salir por grado conjunto, lo cual no sucede ni en el segundo ni en el sexto compás del bajo, así como en el compás 13 del canto. Sin embargo, las razones que llevaron a Monteverdi a hacer eso no fue otra que poner la música a disposición de la palabra. Las disonancias actúan como un recurso retórico, pues ponen en relieve las palabras cruda
que significa cruel, y ailazo, que es ay. De este modo, Monteverdi dramatiza las emociones expresadas en el texto y que provocan en el oyente que se identifique con esos sentimientos. A partir de entonces, la naturaleza de la música se buscará no en las reglas del sistema tonal medieval y en los enlaces característicos de la polifonía, sino en los fundamentos eternos y universales del naciente lenguaje armónico tonal. A inicios del siglo XVI, los cristianos tenían lealtad hacia una única iglesia con sede en Roma, pero a mediados de este siglo, esta unidad de práctica y credo se quebró, y la sociedad europea se vio perturbada por la Reforma protestante. Esta reforma nació gracias a Martín Lutero, quien fue un monje católico agustino y profesor de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg. El estudio de la Biblia y conocer en ella la opinión de San Pablo, según el cual los justos vivirán por la fe, llevó a Lutero a pensar que la justicia de Dios no consistía en premiar o castigar a las personas según sus actos, sino en ofrecerles la salvación a través de la fe. Sus puntos de vista contradecían a lo que la Iglesia hacía en esos tiempos, la cual sostenía que los rituales religiosos y los buenos actos eran necesarios para la abolición del pecado. Lutero consideraba que la única autoridad era Dios, por lo tanto todo debía regirse a través de las Sagradas Escrituras, pues estas están inspiradas en él. Por lo tanto, cualquier práctica que no tuviera base en la Biblia no sería considerada como verdad. Una práctica de esta índole era la venta de indulgencias, la cual consistía en una fuente de ingresos para la Iglesia, pero no tenía base en las Escrituras y por lo tanto rompió el principio luterano en el cual las personas no obtienen la salvación a través de las obras, sino a través de la fe. Cansado de todo esto, Lutero hace pública en 1517 una lista con 95 tesis en contra de las prácticas de la Iglesia. Pronto esos escritos serían impresos y se divulgarían en toda Europa. Sin embargo, en 1519 el Papa acusa de herejía a Lutero y un año más tarde lo excomulga. En ese entonces Lutero ya tenía varios seguidores y así puede formar su iglesia, que en inglés es conocida como Iglesia Luterana y en castellano como Iglesia Protestante. Pero, ¿cómo afectó a la música esta reforma? Bueno, algo que no había comentado era que Lutero también era músico. Él cantaba, tocaba la flauta y el laúd y también era compositor y un gran admirador de la polifonía franco-flamenca. Platón y Aristóteles creían en el poder educativo y ético de la música. Lutero creía que la música volvía a los hombres más pacientes y dulces, que al ser un invento de Dios ahuyentaba a los demonios y hacía felices a las personas. También creía que el canto era el arte más bello y el ejercicio menor. Quien supiera cantar sería feliz y arrojaría las ansiedades a través de las canciones. Este reformador también insistió en la importancia de la educación musical generalizada en toda la escuela, pues concebía la música no como materia reservada para especialistas, sino como instrumento de elevación para todos. Por lo tanto, Lutero decidió darle una mayor participación a las personas dentro de las ceremonias religiosas. Ya no existiría más esa separación entre el ejecutante y el oyente. Lo que sí habría en la Iglesia luterana sería una participación activa de los fieles. Cantarían su fe y para ello Lutero hizo las ceremonias más fáciles y aumentó el uso de la lengua vernácula. Otra de las formas musicales de la Iglesia luterana y que da más muestra del antimoralismo relacionado a la música fue el himno con participación de los fieles o el himno de la congregación, que posteriormente sería conocido como coral. Estos corales aceptaban el uso de lenguas que no fueran solo latín. También podían usar canciones profanas y cambiarles o añadirles texto diferente, así apelando incluso al gusto popular más extendido. Como conclusión puedo decir que la ideología luterana ayudó a transformar la música y el pensamiento acerca de ella, y también abrió la puerta a una nueva forma de concebirla. Palabra y música en la Contrarreforma. La armonía y el nuevo pitagorismo. El desarrollo de la música instrumental en el mundo germánico anglosajón tiene sus orígenes en teorías e ideologías en el pensamiento de Lutero, quien reconoce un valor positivo al placer producido por los sonidos y el derecho al pueblo de estudiarla sin importar los demás usos que éste tenga. Se originaron dos desarrollos diferentes y opuestos entre sí. Una vertiente centrará sus intereses en la cuestión del melodrama y las relaciones que se establezcan entre música y texto, conservando las premisas moralistas e intelectualistas en las que se fundará.
Esta corriente se basará en los literatos y con ello en la crítica hacia ellos mismos. La otra se desarrollará con la nueva percepción luterana de la música y de las premisas estéticas e ideológicas que la precedían. Esta corriente se basará mayormente en los filósofos y los matemáticos. En esta época, la tradición pitagórico-platónica decía que la música era una ciencia que reflejaba la armonía celeste y ésta no tenía nada que ver con aquella música que se escuchaba y se tocaba por los hombres. Por otro lado, la musicología se desarrolla a partir de las premisas filosóficas y metodológicas propias de la moderna ciencia galiana. En esta época es mencionado el nombre de un teórico, filósofo y matemático llamado Martín Mersenne, autor de la armonía universal. Según este teórico, toda la ciencia de la música se contiene en la Santísima Trinidad, los tres géneros tradicionales, los que son diatónico, cromático y enarmónico. Toda especulación de Mersenne se adentra en complicados paralelismos que se establecen entre la estructura de la música y determinados conceptos e imágenes religiosas. Por ejemplo, las cuerdas más graves y largas se aproximan al silencio, motivo por el cual representan mejor a la divinidad y a su supremo poder. En la armonía universal se afirma que las letras indicadoras de la escala musical representan las diferentes partes del universo, o que los intervalos se correlacionan con las distancias que separan a unos planetas de otros. Mersenne aún habla de la música de las esferas celestes, y permanece el dualismo entre música como objeto de los sentidos y música como ciencia. Este mismo comparte ideas con Descartes. Leibniz, la reconciliación entre los sentidos y la razón. En esta época se define la idea de la música como ciencia racional, lo que rechaza al concepto de la armonía de las esferas. En esta parte nos encontramos con varias definiciones de lo que para Leibniz es la música, como en primer lugar, un percibir placenteramente de los sonidos, o como que la define como un ejercicio oculto de aritmética del alma que no sabe hacer el cálculo por sí misma. También nos habla acerca de que la música cuenta con una sólida estructura matemática, y entre otras variadas definiciones de lo que es para él. Esta armonía matemática y numérica se revela sensiblemente de manera inmediata al hombre. Todos los conceptos de Leibniz se vuelven a ser presentes en algunos estudios durante el siglo XVII e incluso en el XVIII.